Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Hola amigos, bienvenidos. Estamos en medio de la segunda semana de los ejercicios de San Ignacio. Hasta ahora hemos visto la encarnación, el nacimiento de Jesús, su adolescencia. Ayer vimos las tentaciones que tuvo en el desierto y hoy vamos a reflexionar sobre el llamado de los primeros discípulos que leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dispongámonos entonces para estar bien presentes en estos momentos. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para acoger las palabras de este relato y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. No es de extrañar que Pedro decidiera seguir a Jesús después de haber tenido uno de los peores días como pescador. Seguramente Pedro conocía ya a Jesús antes de ese día. Cafarnaún era un pueblo pequeño y Jesús había estado allí desde hace algún tiempo. Así que muy probablemente Pedro ya conocía a Jesús. Pero fue precisamente ese día, por lo que le sucedió, que decidió dejarlo todo y seguir a Jesús. Esto encierra un mensaje muy importante para nosotros, porque cuando nuestras redes están vacías, es cuando Jesús puede hacer su mejor obra en nosotros. Cuando estamos vacíos, cansados, necesitados y sufriendo, Cristo con su poder puede hacer maravillas y llenar abundantemente las redes de nuestra vida. Santa Teresa de Calcuta dijo en cierta ocasión: «No sabremos que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que Jesús se convierta en todo lo que tengamos». Para Pedro ese día, Jesús fue todo lo que tenía. Él no tenía peces, no tenía habilidades,
Fue un día muy malo en su tarea como pescador. Y justamente por ello ese día descubrió que Jesús era todo lo que necesitaba. Nos cuenta el padre Mark que hace ya bastantes años, cuando empezó como jesuita a ser maestro de secundaria, tenía solo 23 años, o sea que solamente unos cuantos años más que sus alumnos. Y comenta que su primer año como maestro fue terrible, que fue verdaderamente difícil saber cómo enseñar a esos muchachos adolescentes y especialmente cómo disciplinarlos y cómo lograr que guardaran silencio en las clases. Dice el padre Mark que posiblemente esta fue la experiencia más traumatizante de su vida de aquel entonces. Tenía solamente 5 años de haber sido ordenado como jesuita y hasta entonces todo había sido exitoso para él. Pero así como Pedro, él también estaba teniendo entonces el peor momento de su profesión como maestro. Estaba vacío, su red estaba completamente vacía. Este primer año como profesor sentía que era un fracaso total. Y sin embargo, fue entonces cuando volvió al Señor porque no tenía otra opción. Jesús se convirtió en su única opción, lo único que tenía. Recuerda que una noche de abril se despertó gritando, los odio, los odio, los odio. Desde luego que no los odiaba, pero estaba tan desesperado, tan cansado, tan vacío, que quiso agarrarse a lo único que tenía. Y entonces fue cuando Jesús llegó a rescatarlo. Y así, con mucha oración y con la ayuda de sus superiores, tuvo el segundo año una respuesta magnífica como maestro. Y al tercer año, le suplicaba a sus superiores que lo dejaran continuar como profesor de los adolescentes un cuarto año. De algo tan frustrante en un principio, acabó siendo esto una de las experiencias favoritas de toda su vida de entonces. Le encantó ser profesor de alumnos de secundaria, pero todo empezó cuando se sintió vacío y dejó que Jesús, con su gracia, llenara su red. Dice el Padre que cuando tenemos algún éxito, cuando lo hacemos sin confiar en Jesús, entonces Él no puede realizar su obra en nosotros, sino hasta que nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que Él lo haga. Pues entonces Él puede llenarnos con su gracia abundantemente. Hoy queremos que reflexionen en su pasado y que revisen cuándo han estado vacíos y le han dejado a Jesús hacer su mejor obra en ustedes. ¿Cuándo le han dejado llenar sus redes vacías? Luego piensen en su presente y revisen qué área de su vida es la que tal vez en estos momentos está vacía. Entonces, pídanle a Jesús que la llene, así como lo hizo con sus primeros discípulos, y verán cómo Él se encargará de llenarla abundantemente con su gracia. Terminemos reflexionando nuevamente en el pasaje de Lucas y preparémonos estos minutos de oración y meditación silenciosa para hablar con Jesús sobre todo esto. Les pido que dejen a un lado cualquier cosa que pueda distraerlos. Siéntense cómodamente con la espalda bien derecha y empecemos a respirar lenta y profundamente para estar bien presentes en este momento. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Nuevamente inhalamos 1 y exhalamos 2. Por tercera vez inhalamos 1 y exhalamos 2. Cierren sus ojos si no lo han hecho todavía para escuchar el pasaje de Lucas.
Cierto día, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús entonces dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. En estos ratitos de silencio, prende tu pantalla interior y sitúate en esa escena. Sé parte de ella y medita. Fíjate bien qué te dice este evangelio. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro y sus compañeros, después de haber pasado toda la noche sin conseguir un solo pez, pudieran después recoger tantísimos? Ahora piensa en tu vida actual. ¿Cómo están tus redes? Esa área de tu vida que a lo mejor está con una red vacía. Pídele a Jesús que sea Él el que llene esa red.
Poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos abran sus ojos. Les recuerdo que tomen 15 minutos más en el día para seguir profundizando en este Evangelio. ¿Y en qué les dice Dios a cada uno de ustedes? Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.